Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 posterior al Gran Premio de Bélgica y vamos a ir rápido, hay ciertas cosas que comentaros en este vídeo del día de hoy y por supuesto el tema que habéis visto en el titular y en la miniatura del vídeo os lo tenemos que explicar porque George Russell ha sido descalificado del Gran Premio de Bélgica. Después de cruzar línea de meta en primera posición, ha sido el piloto que más rápido lo ha hecho, por tanto había ganado la carrera, ha acabado siendo descalificado. El motivo: estar por debajo del peso mínimo. Ha estado, cuando le han pesado a todos los coches, 1,5 kilogramos menos del peso necesario, 1,5 kilogramos menos del peso mínimo. Esto ha sido revisado por la FIA, lo han vuelto a pesar y efectivamente una vez más ha vuelto a dar exactamente 1,5 kilogramos de menos de lo necesario, de lo que tienen que pesar todos los monoplazas. Ha sido el único coche que ha tenido esta infracción y cuando hay una ruptura del reglamento de este tipo, de este calibre, de no cumplir con una norma tan clara, con una norma que todos los coches tienen que cumplir, y ahora recalco porque lo digo de esta forma también, pero todos los coches tienen que cumplir, es una descalificación. Ocurrió en 2006 con Robert Kubica algo bastante similar, que fue por peso, que no cumplió el peso mínimo y lo descalificaron, o de forma más reciente, que está quizá muchos de vosotros lo habréis visto, el Gran Premio de Hungría de 2021, Sebastian Vettel cruzó línea de meta en segunda posición, pero acabó siendo descalificado post carrera. Carlos Sainz ascendió al podio gracias a esa descalificación. ¿Por qué fue? Porque no tuvo, cuando la FIA saca la muestra del combustible para ver cuántos litros hay, que se mide cuántos litros hay de ese combustible, tiene que haber mínimo, si no recuerdo mal, es 1 litro y no llegaba ni siquiera al litro en ese caso, fue descalificado. Hubo en ese momento un problema con el tanque de combustible, Vettel incluso le obligaron a parar porque se estaban dando cuenta que estaban perdiendo combustible, le obligaron a parar para que no siguiera perdiéndolo, no sirvió de excusa, pese al problema, las normas son iguales para todos. Lo único por lo que Russell se podría haber librado de una sanción es si hubiera quizá perdido algún componente del coche y Mercedes lo hubiera alegado y la FIA lo hubiera visto bien, pero era el único motivo por el que podría haberse librado. Si no era ese el caso, era imposible y efectivamente ha resultado ser imposible, pese a que ha habido muchísimos británicos que he leído en redes sociales, me han contestado a mí incluso a lo que estaba poniendo, que yo estaba diciendo que al final iba a ser una decisión rápida. Ha sido una decisión rápida porque es que esto es una descalificación de manual, desgraciadamente, porque Russell lo ha hecho muy bien y efectivamente así ha sido, no había ninguna excusa, porque lo que han empezado a decir, que es el motivo por el que ha ocurrido esto, es que sobre todo estaban alegando que ha hecho 34 vueltas con un neumático, que es el motivo por el que al final ha sido descalificado. Y es que Russell lo ha hecho impresionante, Russell ha aguantado 34 vueltas con ese compuesto duro cuando además no era lo inicialmente pensado. Por esto es por lo que es descalificado, ahora os explico por qué. Ha sido impresionante la carrera que ha hecho, pero esa elección no la tenía contemplada Mercedes, no esperaban hacer eso y lo que ha provocado al final ha sido esa descalificación, porque el neumático estaba muy desgastado, tenía menos superficie básicamente del neumático, pesaba menos el neumático de lo que ellos esperaban que pesaría el compuesto con el que llegasen a final de carrera, y eso ha repercutido en estar por debajo. Si sumas la pérdida de peso que tenía cada neumático por haber alargado tanto, ha repercutido en esa descalificación. Russell lo ha hecho genial, Russell se la ha jugado, ha sido elección de Russell, lo hemos destacado mucho en el resumen porque había sido gracias a Russell que habían logrado esta victoria, por lo menos que había logrado Russell, porque si no la iba a lograr Hamilton, que es quien hereda finalmente esta victoria. Pero al igual que ha sido elección de Russell y en carrera le ha venido muy bien, también porque Mercedes no lo había contemplado quizá, pero ha sido también en este sentido culpa de Russell que acaba siendo descalificado. El motivo es ese, el motivo es la pérdida de peso que ha tenido ese neumático por hacer vueltas extra que no esperaban, pero es que no es excusa, porque ha habido gente que ha puesto de excusa, por ejemplo, el hecho de no recoger virutas de goma en el regreso, porque normalmente en una vuelta nosotros vemos a los pilotos hacer la vuelta de regreso a boxes y si os fijáis nunca van por la trazada, se van por fuera de la trazada, se van por la zona sucia, porque así recogen virutas, la van poniendo en el neumático y pesa más el coche. Eso lo hacen todos, sin excepción, menos
en Bélgica, y es que Bélgica, al ser un circuito Spa-Francorchamps, un circuito tan largo de 7 kilómetros, no haces la vuelta alrededor a boxes. Por la salida del pit lane se permite entrar y tienes que hacer eso. Y eso lo tienen todos calculados. Eso no es excusa y no es el motivo por el que Russell no ha tenido el peso mínimo, porque es que si fuese por ese motivo, todos han tenido este problema. Ninguno ha hecho una vuelta completa a Spa-Francorchamps más para recoger virutas de goma, porque no se permite. Esto ya estaba contemplado, lo que no lo estaba era hacer tantas vueltas con un compuesto y ha repercutido en este problema. Ese no ha sido el problema básicamente que ha tenido, pero aquí también hay que decir que es que luego había otros pilotos. Sí, Russell ha hecho 34, pero Alonso ha hecho 31 vueltas de neumático duro y no ha tenido problema. Por eso es el punto de que no se le podía permitir, porque luego había gente diciendo, bueno, pero simplemente británicos, ¿no? Quizá defendiendo a Russell, que yo lo entiendo, pues es su piloto y lo querían defender, pero defendiéndolo diciendo de ha hecho más vueltas, se le debería de permitir. No. Tú tienes que completar 44 vueltas y tienes que llegar a final de carrera con este peso. Las completas como las completes, como tú quieras, pero lo tienes que hacer. Y el resto de pilotos es igual. El resto de pilotos han cumplido con ese peso, incluso pilotos que, aunque no hayan sido 34, por lo que esos neumáticos de Russell estaban en peor condición que los de Alonso, aunque no hayan sido 34, han sido 31 las de Alonso que ha hecho y ha cumplido con el peso, así que por ese motivo es por el que George Russell es descalificado. Hamilton, por tanto, hereda la victoria. Independientemente de ello, en este vídeo posterior siempre a la carrera, siempre quiero hacer algo a modo de editorial y lo voy a seguir haciendo, por supuesto, hablando acerca de Mercedes, que la verdad, independientemente de este problema que ha tenido, Mercedes una vez más demuestra lo buenos que son. Ya no digo el rendimiento del coche, sino lo bueno que es ese equipo, incluso de por sí, con la propia victoria de Russell, el hecho de que le hayan permitido hacer una parada porque han visto de, oye, quizá funciona, más allá del tema de los neumáticos, es muy positivo. Es que estamos viendo a un McLaren que realmente debería ser el rival de Red Bull, que no está a esa altura cometiendo errores, y Mercedes aquí sí que tenían ritmo. También ha sido provocado porque McLaren no era tan superior y el equipo que era superior, o por lo menos ya no de equipo, piloto, era Verstappen, salía un décimo, pero han conseguido tener de verdad ese ritmo. Y Mercedes una vez más demuestra, más allá de la penalización de Russell, que es el único equipo, repito, equipo que puede competir ahora mismo con Red Bull, porque McLaren está demostrando que no puede competir contra Red Bull como equipo, repito, no con coche, porque Mercedes, aunque bueno, llevan 3 de las últimas 4 victorias conseguidas, y esta incluso, pese a la descalificación de Russell, hereda la victoria un piloto de Mercedes, pero sí que es verdad que en coche no están ahí. El coche es más rápido, el de McLaren es más rápido en sí generalmente que el Red Bull, pero como equipo McLaren está dejando mucho que desear generalmente. Incluso en este fin de semana McLaren debería de haber sido más rápido, pero ha habido problemas, demostrando una vez más los fallos estratégicos que tienen. No tienen mucha ventaja como en Hungría, que fue 1 y segundo, y aún así tuvieron lío, o no consiguen tener ese extra que por lo menos por equipo sí que sean capaces de conseguir aún así ganar. Norris se bajó de la clasificación diciendo que si no ganaba aquí era una oportunidad perdida, y es que ha quedado por detrás de Verstappen. Una vez más, como digo, se demuestra que McLaren no está ahora mismo a la altura, aunque en coche sí que lo tengan, y Mercedes ojalá hubiera empezado de esta forma el año, porque si lo hubieran hecho estaríamos reviviendo un 2021 sin lugar a dudas, con un Hamilton que debería de ser el más fuerte, por así decirlo, de Mercedes, pero Russell está ahí. Fíjate lo que ha sido capaz de hacer hoy, pese a la propia descalificación. Por cierto, ya también a modo de editorial era lo que quería haberos hablado, pero bueno, con todo el tema de la descalificación ha salido ahí, pero también había visto a muchos aficionados, en este caso de Hamilton, decir por redes sociales que Mercedes debería de haber cambiado las posiciones porque se merecía la victoria Hamilton. Si habiendo sido Hamilton generalmente más rápido, habiendo liderado más vueltas, todo esto, Russell ha hecho una estrategia diferente, se la ha jugado y le había salido bien. Quiero decir, no se merecía o no había por qué se merecía más Hamilton esta victoria que lo que se lo merecía Russell, que se la había jugado y le había salido bien y lo había gestionado para que le saliera bien. Luego ya ha estado el tema del peso, así que Hamilton sí que logra la victoria número 105. La verdad que en cuanto a números, impresionante. Hamilton sigue ampliando. Lo que hubiera dicho también es que Russell es el primer piloto no Verstappen, por así decirlo, que no es Verstappen, que revalida triunfo este año. Al final lo acaba siendo Hamilton, el primer piloto que tiene 2 victorias esta temporada. Ojalá consiga más y pueda
pelear, no va a poder pelear por el título de pilotos, el de constructores también difícilmente, pero por lo menos nos dé un buen espectáculo. Y dicho esto, la segunda parte de este vídeo que os quería comentar, queríamos hablar acerca de Checo Pérez, porque ha sido la peor carrera posible de Checo Pérez en el momento que más necesitaba rendir bien. Checo Pérez llegaba a Bélgica con un mal resultado de Hungría, aunque bueno, en carrera por lo menos fue positivo, pero un mal resultado, sabiéndose que estaba en un ultimátum, que tenía que rendir bien, que no están contentos con su rendimiento, que veremos qué pasa finalmente en el parón veraniego, puede que al final determinen que continúe, pero que no están contentos y lo están dejando públicamente dicho, consigue una buena clasificación, consigue una buena posición de salida y al final queda séptimo gracias a la descalificación de Russell, porque hubiera sido octavo. Ha sido la peor carrera posible de Checo en el escenario que mejor le viene a Red Bull, además, para empezar, y que necesitaba rendir, ya independientemente de que le venga mejor o le venga peor al equipo Red Bull. Necesitaba un buen resultado aquí, necesitaba por lo menos, decir, aunque fuese el circuito que mejor se le daba a Red Bull, tener un buen resultado. Ayer yo veía gente discutir qué tendría que hacer Checo, que se la juegue en la salida aunque potencialmente pueda quedar fuera, que aguante como sea posible para ese podio y ya está, aunque te pasasen los McLaren, porque se daba por hecho que los McLaren también llegarían a pasar, o que simplemente haga básicamente lo que pueda, a ver hasta que consigue, sin aguantar demasiado ese podio, pero intentando conservar cada posición. Pues ha sido lo peor posible, porque no ha tenido ritmo, ha ido para atrás, ha ido para atrás, ha ido para atrás, y al final de la zona alta ha sido el último piloto, el octavo, el séptimo por la descalificación de Russell. La peor carrera en el momento clave en el que necesitaba rendir bien, no lo ha hecho, y es que Helmut Marko lo ha vuelto a dejar claro. Helmut Marko, posterior a la carrera del Gran Premio de Bélgica, ha vuelto a decir: esto no es lo que esperábamos de Checo. Es que Checo, saliendo segundo, tendría que haber aspirado a la victoria, pero es que pierde posición con Hamilton en la salida, no consigue mantener el ritmo, pierde posición luego con Piastri, luego con Russell ha sido por tema de estrategia, pierde posición con Verstappen, pierde posición con Norris, pierde posición con Sainz, acaba octavo. Es que al final le han ido pasando todos. El único que no le ha pasado es Leclerc, porque ya lo tenía por delante, pero es que el resto le han pasado todos. Con un Red Bull, siendo el coche que mejor se adaptaba a estas condiciones. Fijaros lo que fue ayer capaz de hacer Verstappen, lo que fue capaz de hacer también ayer Checo Pérez. Red Bull, lo único que podemos achacarle aquí es que ha hecho mala la estrategia de Checo, ha sido mala la estrategia porque la segunda parada la hace muy temprano, pero es que la haga muy temprano es culpa de Checo. Y diréis, ¿y por qué es culpa de Checo? Porque ya estaba Verstappen ahí y no querían que Verstappen perdiese tiempo, que estaba intentando alejarse de Lando Norris. Norris y Verstappen estaban justo detrás de él, acababa de ser adelantado de Russell, Verstappen no estaba siendo capaz de adelantar a Russell, que no estaba siendo capaz de adelantar a Checo. Cuando ya le ha adelantado, Russell se les ha ido, ya estaba otra vez de nuevo Verstappen justo detrás, y no estaba siendo capaz de adelantar, no estaba siendo capaz de conservar la posición. Para no estorbar a Verstappen, se lo han quitado de en medio. Luego incluso ha habido órdenes de equipo. Es decir, la estrategia ha sido mala, pero es que ha sido mala porque el ritmo ya estaba siendo malo, porque es que en ese momento ya estaba rodando en quinta posición e iba para atrás. Entonces es que ha sido culpa incluso de Checo. Algunos incluso todavía se preguntarán que si no hay sabotaje, ¿qué es lo que le pasa a Checo Pérez? Y lo he explicado en varias ocasiones y la respuesta es clara. Checo Pérez es humano. Checo Pérez es un buen piloto, pero que comete errores. Es lo que le hace no ser un Verstappen. ¿Verstappen comete errores? Sí, por supuesto que los comete. Y esto hay gente que se está sorprendiendo este año. Claramente los comete. Pero un piloto top, lo bueno que tiene es ser consistente. Checo, este fin de semana, es una radiografía de lo que es. Que no es un mal piloto, y cuando consigue juntarlo todo, te es capaz de hacer lo que hizo en clasificación, que podría haber hecho la segunda posición, es decir, salir primero, si hubiera tenido un compuesto nuevo para el último intento.
pero luego cae en carrera. ¿Por qué cae en carrera? Pues porque no ha tenido tan buen ritmo, porque el coche no se le adapta a la perfección. Pues por supuesto que no, el Red Bull no es fácil de conducir y por eso, si viene otro piloto a sustituirle, yo lo que he dicho en muchas ocasiones es que no lo va a hacer mejor que Checo, pero también es difícil hacerlo peor, porque el problema de Checo es que no es consistente ni siquiera en su propio rendimiento, porque que haya un momento en el que lo haga muy bien está genial, pero si luego caes tan bajo como ha sido, por ejemplo, esta misma carrera, es un problema y está perjudicando mucho a Red Bull. Cuando tenían una ventaja muy grande, como fue en 2023, te era indiferente. Es que Checo, con el coche más dominador de la historia, quedó segundo por los pelos en el Mundial de Pilotos, pero te era indiferente. Es que Verstappen solo hubiera ganado el Mundial de Constructores. Este año no es el caso. Y están perdiendo muchos puntos. McLaren está ya a la vuelta de la esquina. McLaren está a que si sigue Checo Pérez con este rendimiento, en 5 o 6 carreras les han pasado. Entonces no se puede Red Bull permitir más este rendimiento y es el problema que ahora mismo hay de Checo Pérez. Checo Pérez no es un mal piloto y Checo, si se queda sin el asiento de Red Bull, conseguirá un asiento en otro equipo y tendrá un mejor rendimiento, seguro, porque aquí luego el problema está en que al Red Bull no se le adapta, pero en el siguiente equipo al que vaya, que será de zona media, zona alta, lo que sea, le va a seguir pasando lo mismo. Checo va a tener carreras que van a ser buenísimas y carreras que van a ser malísimas, porque Checo es persona y Checo es un buen piloto, pero no es un piloto al estilo Verstappen, al estilo Hamilton, y no voy a seguir enumerando porque mencionaría a cierto piloto asturiano y luego habrá gente que dirá esto o lo otro, que estos tipos de pilotos no cometen errores. ¿Cometen errores? Sí, pero cometen 5 errores a lo largo de una temporada de 24 carreras, por decir un número aleatorio. Checo Pérez comete errores cada carrera, como pilotos normales, como buenos pilotos. Voy a decir ejemplos como Carlos Sainz, como Lando Norris, como Oscar Piastri, como Charles Leclerc. Este tipo de pilotos cometen también errores. Checo no ha llegado al nivel y no va a llegar al nivel de no cometer tantos errores. Por eso en Red Bull está rindiendo peor, porque si encima es un coche al que no se adapta bien, que es difícil conducir y cometes tantos errores, al final te acaba perjudicando. Y en Red Bull ya lo han dejado bastante claro. En Red Bull mañana hay una reunión confirmada por parte de Helmut Marko para decidir qué hacer con el piloto. No tiene por qué ser que mañana se anuncie si Checo sigue o no. Es más, mañana no se va a anunciar, pero mañana ya empiezan a discutir esto. Mañana ya empiezan a haber opciones. Se habla que va a haber un test. Bueno, va a haber un test, se habla que ese test va a servir también un poco para evaluar a Ricciardo y a Lawson, que serían los que van a sustituir a Checo si es que lo acaban sustituyendo, que seguramente sea Ricciardo en Red Bull, en este caso, ahora os digo por qué seguramente sea Ricciardo. Pero mañana va a haber esa reunión que es de verdad que está ocurriendo, que habrá gente que querrá seguir mirando a otro lado, que el propio Checo quiere seguir mirando a otro lado. Y ya no lo digo porque hoy le han preguntado si cree que va a estar en Zandvoort, en Red Bull, y ha dicho que al 100%. Eso me parece correcto. Pero que quiera seguir mirando a otro lado con el no tengo cláusulas de rendimiento, como ha insistido en muchas ocasiones, pues será el único contrato, ya no de Fórmula 1, del mundo, que no tiene cláusulas de rendimiento. Yo te pregunto a ti, si tú no rindes bien en tu trabajo, sea cual sea, ¿no te echarían? Pues es lo mismo en este caso con Checo Pérez. Y Ricciardo al final es seguramente el que le va a sustituir como solución rápida. En el día de hoy incluso DAZN España ha cazado esta fotografía. No tiene que ser nada, por supuesto que no. Vamos, es más, no será nada, porque si quieren reunirse para decirle, subes al equipo, se puede hacer. Cuando las cámaras captan es porque quieren que sean captados, pero también esto es importante, quieren que sean captados, han querido que sean vistos en el paddock hablando. Estamos viendo a Horner, estamos viendo a Ricciardo y estamos viendo a Laurent Mekies, el team principal del equipo Racing Bulls. Así que veremos qué es lo que ocurre en este sentido, veremos ese test que algunas personas, algunos medios están diciendo que va a ser lo que sirva para decidir el sustituto de Checo, pero esto ya está pasando y ha sido la peor carrera posible en el peor momento posible que ha tenido Checo para tener esta actuación, porque ahora se le vienen 3 semanas que si no lo echan van a ser aún así muy duras, simplemente por críticas.
y si lo echan, pues obviamente pues es que no llega a la próxima carrera. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos hablado. La Fórmula 1 cierra el telón. Tenemos 3 semanas de vacaciones ahora de parón veraniego. Aquí no nos vamos de vacaciones. Aquí va a seguir habiendo contenido todos los días, comenzando por mañana, la primera semana del parón veraniego. Dicho esto, esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente.